Muchas gracias, señor presidente. Si es tan amable, me ponen la presentación. Apreciados senadores y senadoras, también a la opinión pública. Lo primero que debo advertir, y lo hago con absoluta determinación y vehemencia, es que esta ponencia mayoritaria que junto al senador Roldán y a mis compañeros de la Comisión Cuarta estamos defendiendo, bajo ninguna circunstancia es una ponencia que niega la reivindicación de derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Lo segundo, este Senado de la República, como lo advertía esta mañana, está enviándole un mensaje contundente al país. Aquí tenemos la disposición, el ánimo de cumplir con nuestra responsabilidad de sacar adelante una reforma laboral equilibrada. Tercero, ojalá pudiéramos hacer en esta plenaria del Senado lo que logramos en la Comisión Cuarta, ponernos de acuerdo en la gran mayoría de los artículos que venían de la ponencia aprobada en la Cámara, y aquellos que modificamos también hubo acuerdo para esos efectos, y en los que no hubo consenso, lo que hicimos fue someterlo a votación, y allá nos derrotaron en algunos y en otros nos ganaron, y aún así, por responsabilidad con el país, tomamos la decisión de firmar la ponencia que hoy vamos a exponer. Quiero advertirles también que el mercado laboral es una de las instituciones económicas, doctora Clara, más importantes del país. Y para que el mercado laboral se mantenga, sea exitoso, promueva nuevos empleos, lo advertí ahora, apreciados senadores, hay que conciliar esos dos pensamientos y esos dos propósitos. Las reformas laborales, además de reivindicar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, tienen que coayudar a resolver uno de los graves problemas que enfrenta el mercado laboral colombiano, que es la informalidad. Avancemos, por favor, yo quiero hacer un contexto. Avancemos. Yo quiero que se fijen en esa lámina. Esa lámina, apreciados senadores y senadoras, nos muestra cómo está el mercado laboral colombiano y la informalidad comparativamente con otras regiones del mundo y con otros países. Somos tal vez uno de los países con mayor desempleo en el mundo. Nos gana España con el 10.9% de tasa de desempleo. Nosotros tenemos el 9.6%. Y si vamos a informalidad, no, la anterior, por favor. Si vamos a informalidad, se darán cuenta que tenemos una tasa de informalidad del 57%. Avancemos. Esta gráfica nos muestra cómo está dividido el empleo en Colombia, por sectores, por empresas, microempresas, pequeñas empresas. La gran empresa genera el 53% del empleo formal en Colombia. Es decir, de 10.200.000 trabajadores formales que tiene el país, la gran empresa genera el 53%. La mediana empresa genera el 13.5%, la micro y la pequeña empresa sumadas generan el 32 o 33%. La línea roja
muestra la informalidad de 23 millones de trabajadores colombianos. El 57% está en informalidad y la mayoría de los trabajadores informales están en las micro y en las pequeñas empresas. Avancemos. Pónganle atención a esta gráfica. Aquí advertían ahora que el problema de la informalidad y el desempleo en Colombia obedece a las políticas públicas que en materia laboral otros gobiernos han adelantado y otros congresos han aprobado. Esta gráfica desmiente esa tesis. Si ustedes revisan, Colombia desde el año 2002 hasta el año 2020, la pandemia, venía el empleo formal en Colombia. Incluso en el 2020 teníamos una tasa de empleo formal del 52.8%, superior a la tasa de informalidad que estaba en el 47.2%. O sea que el problema de informalidad no obedece a lo que venía de atrás. Vino la pandemia y el empleo formal tuvo una caída de ese 52.8% al 40.5%. Y desde ahí hasta hoy no se ha podido recuperar, y lo que ha aumentado de manera significativa es la informalidad. Hoy estamos en el 57%. Avancemos. Este cuadro, esta lámina nos muestra cómo está el mercado laboral en el país. De 52.695.000 colombianos aproximadamente, 40.560.000 es población que está en edad de trabajo. De esos, hay 14.714.000 que están fuera de la fuerza de trabajo en la población inactiva. Ahí muchas madres de familia. De esos 25.846.000 de fuerza de trabajo económicamente activa, hay 23 millones ocupados y 2.270.000 desempleados. De esos 23.5 millones de personas que hoy están empleadas, 12.966.000 personas son informales. ¿Qué significa eso? Que no tienen acceso ni a prestaciones sociales, ni a seguridad social, ni a prima, ni a ningún tipo de circunstancias adicionales que genera la formalidad. Hoy existen en Colombia solamente 10.600.000 trabajadores formales. Avancemos. Esta lámina nos muestra cómo el tejido empresarial en Colombia en los últimos años se ha venido marchitando. En la esquina derecha se darán cuenta cuál ha sido la mortalidad empresarial. El último año se liquidaron cerca de 284.511 empresas en el país. La gran mayoría de ellas micro y pequeñas empresas. Más del 46.9% de esas empresas han sido cerradas en comparación con el año 2020. Avancemos. Esta lámina supone los costos laborales adicionales que han venido asumiendo el sector empresarial posterior a la pandemia, que es del 23.58%. Avancemos. Avancemos. Estaba refiriéndome a eso por una razón, porque no se puede advertir que los problemas laborales o los problemas del mercado laboral en Colombia son producto de decisiones anteriores. Algunos técnicos manifiestan que no existe evidencia en que la rigurosidad en materia de normativa laboral tenga relación directa con el desempleo.
pero sí existe evidencia. En Hong Kong, por ejemplo, cuando se endureció la norma laboral, eso tuvo un crecimiento de la tasa de desempleo. Para ponerles un ejemplo, en España, cuando aumentaron y endurecieron la normativa en materia laboral, eso tuvo un crecimiento en materia de desempleo. Lo mismo sucedió en Francia. Así que ese argumento hay que sacarlo de esta discusión. Voy a referirme a lo que hizo la Comisión Cuarta. Allá llegó una ponencia de 81 artículos. De esos 81 artículos que fueron aprobados en la plenaria de la Cámara de Representantes, la Comisión Cuarta en esta ponencia mantiene 47 artículos iguales, tal como fueron aprobados allí. 22 artículos fueron matizados, ajustados por cuenta de las decisiones jurisprudenciales y por cuenta de la técnica legislativa. Es decir, esta ponencia nuestra tiene alrededor de 69 artículos que ya fueron acordados y aprobados en la Cámara de Representantes. Se incorporan 8 artículos adicionales y se eliminaron 7 a los que me voy a referir más adelante. Avancemos. Avancemos. Y aquí quiero empezar, apreciados senadores y senadoras, a desmentir la tesis que dice que esta es una contrarreforma, una reforma que no reivindica derechos laborales. Si ustedes revisan el primer punto de la consulta popular que quiere adelantar el presidente Petro, en ella se hace referencia a un elemento que se llama estabilidad laboral. ¿Y qué es la estabilidad laboral? Que el contrato a término indefinido sea considerado como la regla laboral del derecho laboral individual. Ese artículo se mantiene tal como viene en la Cámara de Representantes. Luego no habría necesidad de ir a preguntarle al pueblo en la calle para que se incorpore esto al Código Sustantivo del Trabajo. El segundo elemento de la estabilidad laboral tiene que ver con el contrato a término fijo. La legislación actual, senadores y senadoras, establece que el contrato a término fijo podrá ser hasta 3 años, con la posibilidad de renovarse sin ningún tipo de limitante. Por favor, un poco de silencio para escuchar al senador coordinador ponente Juan Felipe Lemos. Por favor, pedimos silencio en la plenaria. Adelante, honorable senador, continúe. Cumpliendo, reitero, con ese principio de estabilidad laboral, en ese tema nosotros limitamos el contrato a término fijo hasta por un término máximo de 5 años, sin posibilidad de que pueda ser renovado. ¿Qué significa eso? Que un trabajador que contraten a término fijo, una vez cumplidos los 5 años, el empleador tendrá la responsabilidad de hacerle contrato a término indefinido. Debido proceso disciplinario, aquí hicimos un cambio y lo hicimos por una razón fundamental, porque la Corte Constitucional y la Sala de Casación en materia laboral ha dicho de manera reiterada que el proceso o que el procedimiento disciplinario en materia laboral no puede ser aplicado al despido con justa causa. Lo que traía la ponencia de la Cámara de Representantes es que se equiparara el procedimiento disciplinario en materia laboral con el despido con justa causa. Y ha dicho la Corte, y anoten las sentencias, sentencia C593 del 2014, sentencia SU 449 del 2020 y sentencia SL 2351 del año 2020. Lo que ha dicho la Corte Constitucional y la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia es que la sanción disciplinaria no es una decisión, no puede entenderse como una decisión, que la sanción, que el despido con justa causa no
requiere el procedimiento disciplinario, ya que el despido no es una sanción disciplinaria, sino una decisión de la empresa, y lo único que se debe garantizar es escuchar previamente al trabajador. Avancemos. Numeral 3, fuero de salud. Nosotros incorporamos, para garantizar el principio de estabilidad reforzada, mantener lo que viene de la Cámara de Representantes: fuero de salud, fuero de prepensionados, fuero de paternidad, y se ajusta el de maternidad, todo de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional. Simplemente hicimos una modificación que debo advertir: que si la persona ya que está en el tema prepensional ya ha cumplido todos los requisitos para pensionarse, no sea necesario pedir la autorización para que la empresa lo pueda desvincular. Artículo 4. Jornada de 4 por 3, de 4 días por 3. Este artículo tiene ya un desarrollo en la normatividad. Si ustedes revisan el artículo 164 actual del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, se darán cuenta que desde hace muchos años ya en la legislación laboral colombiana se ha permitido que la jornada semanal se pueda modificar para garantizar más días de descanso para los trabajadores. El presidente se ha opuesto a este tema, considerando un argumento: que el hecho de que esto pueda ser por mutuo acuerdo, lo que genera es la posibilidad de que el empleador se lo imponga al empleado. No es cierto. Esto posibilita que empresarios y trabajadores tengan la posibilidad de acordar cumplir la jornada máxima legal semanal en esos 4 días y tener unas opciones de descanso adicionales. Avancemos. Recargo nocturno. Este es uno de los temas álgidos de este proyecto. El que quedó aprobado en la ponencia es el que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Nosotros planteamos una excepción para que la jornada nocturna de 7 a 6 de la mañana se exceptuara de ella a las micro y a las pequeñas empresas. Y el argumento que esgrimíamos, y que seguramente esto va a generar debate a la hora de votar los artículos, porque es uno de los temas que más proposiciones tiene, no fue considerado por la Comisión Cuarta, y los ponentes que fuimos derrotados aceptamos eso y firmamos la ponencia. ¿Cómo queda ese artículo? Jornada nocturna de 7 a 6 de la mañana, tal como lo estaba planteando el gobierno nacional, y que era uno de los temas que también están como pregunta en la consulta, y su aplicación será 6 meses después de la vigencia de la ley. Eso no nos lo inventamos nosotros, eso viene también de lo aprobado en la Cámara. Trabajo dominical, ahí también hubo discusión. Nosotros planteábamos que se reconociera el 100% por dominicales y el 75% por festivos. En la comisión nos derrotaron y quedó que fuera 100% dominicales más 100% festivos, tal como viene de la Cámara de Representantes. Y este es otro de los temas medulares de la reforma que planteó el gobierno nacional
y de lo que quiere ir a preguntarle al pueblo. Lo que hay que decirle a la gente es que estos temas, que son columna vertebral de la consulta popular, de la extensión de ese discurso de que aquí no queremos reivindicar derechos, están ya en esta ponencia mayoritaria definidos. Sigamos, señor presidente. El otro tema que ha generado y suscitado profunda discusión, contrato de aprendizaje. ¿Qué existe hoy? La norma actual plantea que en la parte lectiva a los aprendices se les pague el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente y que paguen salud como independientes, y en la parte práctica, en las condiciones del mercado de hoy, se les pague no el 75%, sino el 100% de un salario mínimo legal mensual vigente, y siguen pagando salud como independientes, más la ARL. La ponencia del gobierno, senadores, ¿qué plantea? Cambiar la naturaleza del contrato de aprendizaje y convertirlo en un contrato laboral. Al convertirlo en un contrato laboral, cuando uno hace sumas y restas, se da cuenta que será mucho más beneficioso, entre comillas, menos problemático para un empresario pagar lo que se denomina la monetización, que es la sanción que debe pagar el empresario cuando no contrata a los aprendices, que contratar un aprendiz, de aceptar el cambio que plantea la ponencia aprobada en la Cámara de Representantes. ¿Qué hicimos nosotros? Somos conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones de los aprendices, y en ese propósito la Comisión Cuarta llegó a un acuerdo. En la parte electiva, mejorar lo que se le paga al aprendiz, pasando del 50% al 75% de un salario mínimo legal mensual vigente, incorporando además, corrigiendo un error que cometimos en la ponencia aprobada en la Comisión Cuarta, y era que no habíamos incorporado el pago de la salud como trabajador dependiente, y eso quedó ya arreglado. En la parte electiva, establecimos que al aprendiz del SENA o el aprendiz se le pagara el 100% de un salario mínimo legal mensual vigente, pero además de eso, el empleador como dependiente tenga la responsabilidad de pagar la salud y de pagar los aportes pensionales. Ese cambio y esa modificación va a permitir que los empleadores sigan utilizando la figura del contrato de aprendizaje, que pasó antes del 2002 de tener cerca de 15.000 contratos de aprendices a más de 300.000 contratos de aprendiz en la actualidad. Aquí la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué quiere este Senado de la República? Que para los empresarios siga siendo más importante contratar aprendices, apoyar a los aprendices en su proceso de formación, o cambiar eso que viene en aumento por una decisión de no hacerlo, porque es mucho más barato y más económico para ellos pagar la monetización que contratarlos a través de un contrato laboral tal como lo plantean algunos? Avancemos. Prima adicional por crecimiento. En el marco de los acuerdos que habíamos hecho en la Comisión Cuarta, accedimos a incorporar este artículo que fue presentado por la bancada del Centro Democrático. Este artículo plantea crear una prima adicional por productividad, pero este artículo, debo advertirlo y decirlo, está sujeto a una condición para tranquilidad de todos. ¿Qué significa?
que podrá empezar a aplicarse si este Congreso de la República, en una posterior reforma tributaria, da unos beneficios de reducir impuestos para el sector empresarial. Punto 9. Plataformas digitales. En plataformas digitales, la Comisión Cuarta y en esta ponencia tomamos la decisión de mantener lo que venía de la Cámara de Representantes. Aquí se crean unas condiciones laborales especiales que van a permitir que los trabajadores de esas plataformas de reparto tengan la posibilidad de acceder a la seguridad social, y quienes decidan estar en un contrato de subordinación, pues se les aplica todo lo consignado en el Código Sustantivo del Trabajo en materia de derecho laboral individual, y quienes decidan trabajar como independientes, la empresa, la plataforma les pagará el 60% de la seguridad social y el 40% le corresponderá al trabajador. Este tema no tuvo ninguna modificación y es un tema también de la consulta, y es un tema que fue aprobado por la Cámara de Representantes, y es un tema que no habría que ir a preguntarle al pueblo colombiano porque ya quedará incorporado en esta reforma. Tema 10. La contratación de discapacitados por cada 100 trabajadores. Aquí decían que esta reforma y esta ponencia de nosotros es una contrarreforma que no protege derechos laborales de nadie. Falso, de toda falsedad. Este tema también está incorporado en la consulta y aquí está quedando considerado. Decidimos en la comisión que fueran 2 personas, como viene la Cámara, por cada 100 empleados, pero que a partir de 500 sea un trabajador para equilibrar las cargas con el sector empresarial que ha solicitado que consideremos eso. Avancemos. Estas son las normas que se mantienen sin cambio alguno. Aquí estuvieron los representantes de los cultores, de los actores, de los periodistas, de los comunicadores. Estuvieron también discapacitados. Estos artículos todos los mantenemos como vienen. Servicio doméstico representante. Atendiendo su solicitud hicimos una corrección, porque es cierto, en el artículo 77 habíamos eliminado una excepción que está planteada en el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, por decisión de la doctora Angélica Lozano, que fue la que lo defendió. Lo incorporamos nuevamente en la ponencia para cumplirle a las trabajadoras domésticas. ¿Qué significa eso? Que así ellas vivan en la casa, tendrán la obligación solamente de trabajar 8 horas diarias, para tranquilidad de ustedes. Mantenemos lo que tiene que ver con la contratación y regularización y formalización de periodistas, de comunicadores sociales, incorporando un elemento adicional, que no se pueda malutilizar la figura de los trabajadores de confianza para no cumplir con la jornada laboral máxima, con el pago de recargos nocturnos y con el pago de recargos por dominicales y festivos. Tomamos la decisión en cuanto al tema de estudiantes de medicina que hacen su año rural, de mantenerlo en la ponencia y de incluirlo en esta que estamos discutiendo. Esa decisión genera impacto fiscal, pero dijimos, llevémosla a la plenaria para que sea la plenaria la que determine si vamos a garantizarle un salario mínimo legal mensual vigente a los médicos que se gradúan y van a cumplir su labor en los hospitales del país. Dejamos el tema de comunidades étnicas, el tema de migrantes, el puesto de trabajadores de artes y cultura, la jornada flexible para trabajadores, el tema de programas de víctimas del conflicto, proceso judicial sumario para la protección de los derechos sindicales. 2 temas principales que también los debe saber la opinión y son parte de la consulta.
formalización de madres comunitarias y formalización de manipuladoras del PAE. Hemos sido generosos nosotros, sobre todo quienes más o menos entendemos el tema de la hacienda pública. Allá en la comisión, la directora del ICBF encargada nos dijo que no tenían sino disponibilidad presupuestal para garantizar la formalización de 3.000 madres comunitarias de 40.000 que existen hoy en el país. Y nosotros le dijimos en esa votación y lo reiteramos hoy, vamos a dejar el artículo para que los gobiernos que vengan, sea esto los que siguen, puedan cumplirle esa expectativa que le están generando a las madres comunitarias y también le están generando a las manipuladoras del PAE. Avancemos. Estos son artículos nuevos, han suscitado una discusión adicional que no se dio en la Comisión Cuarta. Las reglas especiales para el trabajador de tiempo parcial. Sonido para el senador Juan Felipe Lemos, por favor. Eso ya está reglamentado en la norma, en el artículo 147, que dice: para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario mínimo legal o el convencional, este regirá en proporción al número de la jornada especial, regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas. Nosotros lo que hicimos con este artículo, que ha generado discusión, fue incorporar el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el mismo, porque ha sido la jurisprudencia la que lo ha tenido que desarrollar ante la falta de claridad de la norma, pero sobre todo de voluntad política de este Congreso de la República de mejorarla. ¿Qué incorporamos ahí? ¿Qué cambiamos? Habíamos incluido inicialmente la palabra trabajo por horas y trabajo por días, y simplemente en la ponencia nos limitamos a mantener la redacción actual, y es trabajadores de tiempo parcial. Adicional a eso, garantizamos que se les pague lo que hoy no se les está pagando, que de manera proporcional les paguemos lo que tiene que ver con recargos nocturnos, con recargo por dominicales y festivos, y permitimos además que el empleador, de común acuerdo con el trabajador, puedan disponer que se les paguen las cesantías y se les paguen las primas diferidas en el pago mensual que ellos reciben. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores parciales que trabajan tiempo parcial hoy tienen que esperar hasta junio, hasta diciembre y hasta febrero para que les paguen las cesantías. La unidad de trabajo especial es un artículo que incorporamos también para garantizar el acuerdo en la Comisión Cuarta presentada por el Partido Conservador, y lo que plantea es fijar reglas para permitir pagar seguridad social por tiempos parciales. Avancemos. Avancemos. Artículos nuevos, dos muy importantes. El incentivo para la generación de nuevos empleos CREA. Como esta ponencia y esta reforma no se refiere a la informalidad, nosotros también aceptamos una proposición presentada por el Partido Conservador para crear un subsidio al empleador que genere nuevos empleos a mujeres, a jóvenes y a personas mayores de 50 años. Este incentivo para la generación de empleo también tiene una condición para que pueda cumplirse. Está sujeto a la disponibilidad presupuestal que tenga el Gobierno Nacional. Programa de primer y último empleo, ese artículo ya venía de la ponencia de la Cámara de Representantes, lo mantuvimos. Avancemos.
Aquí me voy a referir a dos temas principales. Contrato sindical. En la ponencia de la Cámara de Representantes venía la eliminación de la posibilidad de aplicar la figura del contrato sindical. La Comisión Cuarta, sin excepción, tomó la decisión de eliminar esa prohibición que venía en la ponencia de la Cámara de Representantes. Y la tomó por un... ¿Cuánto tiempo necesita, senador Lemos? 3 minutos. 3 minutos, con mucho gusto para el senador Lemos. La tomó por una razón y ese es uno de los temas álgidos de la discusión que será desde luego dirimido por el voto de ustedes. La tomó porque eliminar el contrato sindical, que es una figura que está permitida por la OIT, que está además definida en el convenio 87, ya les voy a decir el año, que además en la Constitución Política de Colombia está plasmada en el derecho constitucional de libertad de asociación. Nosotros consideramos que no debía eliminarse. Y quiero decirles lo siguiente. El contrato sindical permite que sindicatos contraten obras, presten servicios a las mismas empresas o a otras. Aquí han querido o lo quieren eliminar porque en algunos casos la figura se ha mal utilizado y ha permitido la tercerización. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que el problema se resuelve eliminando la figura jurídica? ¿Será entonces que aquí la tesis de aplicar la anécdota del último vagón, cuando en el Reino Unido se dieron cuenta quienes trabajan en el sistema ferroviario que la gran mayoría de los accidentes de tren en ese país terminaban siendo en el último vagón? La decisión que tomaron fue eliminar de los trenes el último vagón pensando que con eso iban a resolver el problema. El problema de la mala utilización del contrato sindical no se resuelve con su eliminación, porque además vulnera un principio constitucional y esta es una ley ordinaria. Se resuelve mejorando el control por parte del Ministerio de Trabajo, que hoy no lo está haciendo y por eso se ha mal utilizado esa figura y esa fue la razón principal para que nosotros la mantuviéramos. Presidente, aquí están consignados el grueso de los temas de la consulta popular que quiere adelantar el presidente Gustavo Petro. No va a ser necesario preguntarle a la gente porque las reivindicaciones sociales que quieren defender en la calle ya están consideradas en esta ponencia mayoritaria. Con respeto y con el ánimo de construir, con el ánimo de que hoy logremos enviarle un mensaje al país más allá de las diferencias que tenemos, es que esta reforma en gran medida concilia las emociones que hay hoy en la calle. A ustedes muchas gracias por el tiempo y esperemos que los puntos difíciles de la discusión, que esperamos, doctor John Jairo, los dejemos para el final, nos permitan avanzar en esta ponencia mayoritaria. Muchas gracias, señor presidente.